Hola de nuevo, pequeño guaguita. Ahora, imagínate que estás en el siglo XVI. Los médicos todavía creen que las enfermedades se curan equilibrando los humores del cuerpo, un tema que ya mencioné en un video pasado. Si te enfermabas, lo más probable era que te recetaran sangrías, hierbas raras o simplemente rezar hasta que te cures. Básicamente, si sobrevivías, era más por suerte que por ciencia. Pero en medio de todo ese caos apareció un personaje que dijo, ¿y si usamos química para curar enfermedades? Ese hombre fue Paracelso, o Paracelsus dicho en latín. Él fue médico, alquimista, químico, filósofo, rebelde profesional y posiblemente el primer científico que decidió que la medicina necesitaba más laboratorio y menos superstición. Hoy vamos a ver su historia, sus ideas revolucionarias, sus peleas con otros médicos y cómo ayudó a sentar las bases de la química médica y la toxicología moderna. Paracelso nació en 1493 en Heinsiedel, Suiza. Su nombre real era Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Dios, por fin me salió. Estuve pronunciando este nombre por 5 minutos y por fin me salió. Bueno, sigamos. Su padre era médico y alquimista, lo que significa que desde pequeño Paracelso estuvo rodeado de minerales, metales, remedios extraños y experimentos que hoy violarían unas cuantas normas de bioseguridad. A diferencia de muchos médicos de la época, Paracelso aprendió trabajando con mineros. ¿Y por qué con mineros? Porque los mineros sufrían enfermedades causadas por metales y sustancias químicas. Y Paracelso empezó a sospechar algo. Las enfermedades no siempre vienen de los humores del cuerpo, a veces vienen de sustancias químicas. Paracelso estudió medicina en varias universidades europeas. Una de ellas fue la famosa Universidad de Basilea, la más antigua de Suiza y una de las más antiguas del mundo. Pero aquí viene el detalle. Él no soportaba la autoridad académica. En el siglo XVI, los médicos seguían ciegamente las enseñanzas de autores clásicos como Hipócrates y Galeno. Los trataban casi como si fuesen influencers médicos, pero Paracelso dijo, estos tipos vivieron hace 1000 años. ¿Por qué seguimos creyendo todo lo que dijeron? Él le dijo a toda la comunidad médica que sus libros estaban equivocados, y esto no le cayó muy bien a la comunidad. En 1527, Paracelso obtuvo un puesto como profesor de medicina en Basilea, pero su carrera académica duró muy poco, porque decidió hacer algo que hoy sería viral en redes sociales. Quemó públicamente libros de medicina tradicional. Entre esos libros había textos de Galeno y Avicena, dos de los médicos más influyentes en esa época. Esta acción fue un mensaje para el mundo médico. Necesitamos empezar de nuevo. Como era de esperar, lo expulsaron rápidamente de la universidad. ¡Fuera! 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 Aquí es donde Paracelso realmente cambió la historia. En esa época, la alquimia estaba obsesionada con convertir plomo en oro, encontrar la piedra filosofal y vivir eternamente. En cambio, Paracelso dijo, olviden el oro, usemos la alquimia para curar enfermedades. Esto fue el nacimiento de la iatroquímica, una corriente médica y científica europea, enfocada en tratar enfermedades mediante sustancias químicas en lugar de hierbas. La idea era simple. El cuerpo humano es un sistema químico. Si algo falla, se puede corregir con sustancias químicas específicas. Y así, Paracelso se convirtió en el primero en pensar la medicina como química aplicada al cuerpo humano. Una de las ideas más importantes de Paracelso es esta: la dosis hace el veneno. En español, esto significa que cualquier sustancia puede ser venenosa dependiendo de la cantidad. Incluso algo aparentemente inofensivo como el agua, la sal y hasta el mismo oxígeno, ya que en dosis extremadamente altas puede ser dañino. Y es este principio la base de la toxicología moderna. Este principio hoy es usado por farmacólogos, químicos, médicos y toxicólogos. Así que ya sabes, cada vez que veas una dosis recomendada en un medicamento, estás viendo la herencia de Paracelso. Aunque Paracelso vivió antes de la química moderna, hizo contribuciones importantes como el uso de compuestos químicos en medicina. En lugar de solo usar plantas, empezó a utilizar mercurio, azufre y sales minerales para tratar enfermedades. Esto fue polémico porque muchos médicos pensaban que los metales eran demasiado peligrosos, pero Paracelso insistía.
El problema no es la sustancia, es la dosis. 2. Introducción del concepto químico de enfermedad. Antes se pensaba que las enfermedades eran desequilibrios espirituales o de humores. Paracelso propuso que muchas enfermedades se debían a agentes químicos externos. Esta idea anticipa conceptos modernos como intoxicaciones, contaminación y farmacología. 3. Desarrollo temprano de la farmacología. Paracelso experimentó con sustancias para crear remedios específicos. Esto fue el origen de la farmacología moderna, aunque algunos de sus tratamientos hoy nos parecerían ridículos. Por ejemplo, usaba el mercurio para tratar la sífilis. Y obviamente esto era una muy mala idea, pero no lo podemos culpar, ya que recién estaban comenzando a experimentar para encontrar una medicina real. Pero bueno, al menos dejaron la teoría de los cuatro humores. Paracelso tenía un pequeño problema. Era extremadamente conflictivo. Insultaba a otros médicos, criticaba universidades y rechazaba la autoridad científica. Esto hizo que tuviera que viajar constantemente por Europa, porque lo expulsaban de casi todas partes. Vivió y trabajó en lugares como Suiza, Alemania y Austria, y durante sus viajes trató pacientes, escribió libros y siguió promoviendo sus ideas químicas sobre la medicina. Y como ya es costumbre, aquí algunas curiosidades interesantes de Paracelso. 1. Inventó su propio nombre. Paracelso significa más allá de Celso. Para los desconocedores, Celso fue un médico romano. Así que Paracelso se puso ese nombre para decir, soy mejor que Celso. 2. Escribía en alemán. Muchos de los textos de Paracelso estaban escritos en alemán y tú dirás, ¿y esto qué tiene de especial? Pues en esa época los científicos escribían en latín, ya que era el lenguaje de los intelectuales. Así que gracias a Paracelso, la ciencia llegó a más personas, no solo a los académicos. 3. Creía en cosas bastante extrañas. Aunque era innovador, también creía en ideas que hoy consideraríamos pseudociencia. Por ejemplo, él creía en la alquimia espiritual, la astrología médica y la magia natural. Esto nos demuestra que la ciencia moderna todavía no estaba completamente separada del misticismo. Paracelso murió en 1541 en Salzburgo, en Austria. Tenía solo 47 años. Las circunstancias de su muerte no están completamente claras. Algunas teorías dicen que fue una enfermedad, otras dicen que fue una pelea o incluso un asesinato, aunque esto último parece más apropiado para alguien que pasó la vida entera peleando con la comunidad médica. Aunque su legado fue polémico, el impacto de Paracelso fue enorme. Sus ideas ayudaron a crear áreas fundamentales de la ciencia moderna como la toxicología, la química médica, farmacología y la iatroquímica. Muchos siglos después, científicos como Robert Boyle y Antoine Lavoisier llevaron la química a una nueva etapa más experimental y rigurosa. Pero Paracelso ya había abierto la puerta hacia la verdadera ciencia. Y bueno, Paracelso fue muchas cosas: médico, alquimista, químico, rebelde y provocador profesional, pero sobre todo fue un revolucionario de la ciencia. En una época dominada por tradiciones médicas antiguas, él se atrevió a decir algo radical. La medicina debía basarse en experimentos y química, y no solo en libros antiguos. Y aunque algunas de sus ideas fueron equivocadas, otras cambiaron la ciencia para siempre. Así que recuerda esto, pequeño guaguita. La diferencia entre medicina y veneno es la cantidad. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete o lo que quieras hacer, la verdad. Nos vemos en el próximo video. Adiós.